Andrew Cuomo debería dimitir a la luz del informe de la Fiscalía de Nueva York, según el cual acosó sexualmente a varias mujeres, la mayoría empleadas y exempleadas. El mandatario estadounidense había evitado hasta ahora pedir la dimisión de Cuomo a pesar de las múltiples acusaciones en su contra por acoso sexual, pero el informe publicado este martes por la Fiscalía General de Nueva York, Letitia James, le hizo cambiar de opinión. Sin embargo, Biden no quiso pronunciarse sobre si Cuomo debería enfrentar el juicio político en caso de que se niegue a renunciar, aunque aseguró que esa es una posibilidad a la que se arriesga el gobernador. Cuomo, que pertenece al Partido Demócrata, el mismo que Biden, negó rotundamente las acusaciones en su contra e insistió en que nunca tocó a ninguna mujer de manera inapropiada ni se insinuó sexualmente. Vamos a saludar ahora a Robert Valencia. Él es un periodista, analista político, especialista en asuntos públicos, y lo llamamos a Nueva York para que opine precisamente sobre esta situación de Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York. Muy buenos días, Robert. Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Cómo llega en este momento ese informe, un trabajo de 5 meses de Letitia James, la fiscal general de Nueva York, en la que se dice que el señor Cuomo acosó sexualmente a 11 mujeres entre el 2013 y el 2020, pero también a otras que no solamente trabajaban con él? Y entonces se le pide en este momento que renuncie. Sí, bueno, obviamente la renuncia es algo que está en veremos. Él ya se ha pronunciado, él no tiene intenciones de renunciar, de salir de manera digna, si se puede decir. Así que lo más probable es que a raíz de esa decisión que él ha tomado, se va a hacer un juicio político, un impeachment al estilo de Donald Trump, pero esta vez a nivel estatal. De ser así, estaríamos viendo un proceso que comenzaría bien sea a finales de septiembre o a comienzos de octubre, y esto todo a raíz de lo que dijo también el senador Carl Heastie, el senador estatal, que es demócrata y es uno de los líderes de ese partido, de la mayoría demócrata en la Asamblea de Nueva York, quien dijo textualmente: el gobernador ha perdido la confianza de la mayoría de la Asamblea Democrática y no puede permanecer un día más en el cargo. A pesar de que Carl Heastie fue muy renuente en salir a denunciar a Cuomo, como lo había hecho algunos congresistas y algunos senadores, algunos líderes demócratas que incluso desde el comienzo, desde que salieron las acusaciones, ya le estaban exigiendo una renuncia a Andrew Cuomo. Y esta vez, precisamente luego de que salió ese reporte, pues ya hay una creciente voz al unísono que le solicita, que le exige a Andrew Cuomo renunciar. Para mí esto ya pues viene siendo el ocaso de la carrera de Cuomo como gobernador, puesto que muchos neoyorquinos no quieren que él se lance para un cuarto periodo, no solamente por el desgaste que esto genera. Obviamente pues una persona que perdura en el poder es evidente un desgaste de poder. Sí, obviamente pues el hecho de que estas revelaciones hayan salido a la luz pues deja muy claro que los neoyorquinos quieren ver otra cara en la gobernación del estado de Nueva York. ¿Cómo se recibe el hecho de que sea el mismo presidente el que acusa y pide la renuncia? Bueno, eso da a entender que el Partido Demócrata pues está tratando de deslindarse totalmente de Andrew Cuomo, y esto es porque hemos visto un patrón de comportamiento dentro de los mismos líderes, tanto demócratas como republicanos. Ciertos integrantes de cada partido pues han tenido esa actitud, ¿no?, de acosar sexualmente a las mujeres, o incluso hacerle, como se dice ahora, el bullying, ¿no?, el matoneo, el de básicamente hostigar a sus subordinados, a sus empleados. Y obviamente ese tipo de actitudes pues ya no son aceptables, porque no solamente de cómo se habla de ese tipo de comportamiento hacia las mujeres, sino que también es una persona que ostenta el poder, y como ustedes saben pues el apellido Cuomo es básicamente una dinastía en el estado. El padre de Andrew Cuomo fue gobernador también.
Su hermano, Chris Cuomo, es una de las figuras del periodismo, bueno, a nivel nacional, porque tiene un programa en horario prime time en CNN, pero que también se vio involucrado en este escándalo porque incluso asesoró a su hermano, al gobernador, ya transgrediendo políticas internas de la cadena de televisión. Entonces es una dinastía, es una familia muy poderosa en Nueva York, y por lo mismo, sabiendo que ostenta ese poder, pues básicamente él no sé, me imagino que él en su cabeza tendría rienda suelta para actuar como él quisiera, y ahora pues obviamente esas acciones ahora le están pasando factura, porque hay un detalle que a mí me llama mucho la atención, y es, por ejemplo, el video que él sacó. Yo no sé si ustedes vieron ese video también, pero una vez se dio a conocer este reporte, él respondió con un video mostrando fotos de él abrazando a otras personas. Y yo me pregunto, ¿realmente esa es la mejor defensa que tiene Andrew Cuomo? Yo creo que lo deja muy mal parado. Yo creo que al contrario, de cierta manera corrobora el accionar de Cuomo frente a estas personas, de abrazarlas, de tocarlas, de tener ese tipo de contacto físico que, bueno, que aquí en Estados Unidos pues no es aceptable, y menos viniendo de una persona como él, una persona que ocupa un cargo tan importante. Entonces, no sé, yo creo que lo deja muy mal parado a Cuomo, y vamos a ver cómo se desarrolla básicamente esta vorágine en las próximas semanas, ¿no? Robert, en la mayoría de casos, pues de estos casos específicamente, a veces se revictimiza a las víctimas o se dejan en el olvido, con este caso particularmente se habla mucho desde lo político, las repercusiones políticas para Cuomo, para el Partido Demócrata, pero ¿qué ha pasado con las víctimas? ¿Cuál ha sido el trato hacia ellas y qué se sabe de las repercusiones que han tenido en ellas, en las víctimas? Esa es una muy, muy buena pregunta, y de verdad que yo le agradezco que haga esa pregunta, porque creo que eso es precisamente lo que se queda perdido también dentro de esta frenética carrera mediática, por enfocarse más en el tema político y no en el futuro o en el bienestar de las víctimas. Y yo creo que ese es uno de los puntos que sobresale dentro de este cubrimiento, porque obviamente inevitablemente hay que hablar de lo político, porque estamos hablando que es un cargo importante a nivel estatal y bueno, a nivel nacional, porque Cuomo se proyectó a nivel nacional en el momento más difícil que haya pasado a Estados Unidos en una generación. Obviamente él era el contrapeso de Donald Trump a la hora de abordar el tema del coronavirus, y eso le dio una vitrina nacional, al grado de que muchos decían, bueno, ¿cómo debería ser el próximo presidente de Estados Unidos por su manejo? Bueno, obviamente hay bemoles dentro de su manejo, hubo cosas que se encubrieron, que no salieron o que no fueron lo suficientemente reportados, como el caso de la muerte de ancianos en lugares de asilo, el hecho de que él había retirado cierto número de camas a nivel estatal, había disminuido la ayuda de cuidado de salud para ciertas personas, etcétera, 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 pero dentro del amalgama mediático, pues Cuomo se proyectó como el salvador, básicamente, del estado de Nueva York. Y creo que ese ha sido el problema, es como que fue un punto de distracción. Cuomo sabe manejar los medios, firmó un contrato millonario para un libro que escribió sobre cómo manejar la pandemia, cuando ya se empezaron a revelar ciertas cosas que él no hizo, que eso es un párrafo aparte. Pero sí, yo creo que ahora el de rememorar este tipo de situaciones pues debe ser muy difícil para estas personas. La estigmatización, el hecho de que estas personas no sabemos qué vaya a pasar de ahora en adelante con sus vidas, con sus carreras profesionales, si las van a aceptar, si les van a dar apoyo, que yo creo que me parece que es lo que debería ocurrir, debería suceder una red de apoyo para que esas personas puedan retomar su vida, no solamente personal, que es lo más importante, su salud mental, sino también en la parte profesional, porque sí es cierto que ahora lo que van a tratar de hacer políticamente es de ver cómo cae en desgracia, y lo hablo del lado del republicano, para vilipendiarlo y para ganar réditos políticos y luego proyectarse a la gobernación, que es lo único que les interesa. Lo único que les interesa a ellos es el que siga cayendo en desgracia para ellos montarse en el poder. Mientras que los demócratas, obviamente,
tendrán que ver quién podría tomar la batuta de Andrew Cuomo, que no va a ser una tarea fácil porque no hay un reconocimiento, porque precisamente el apellido Cuomo pesa mucho al grado de acaparar toda la atención y todo el poder, y no hay una persona que tal vez le podría hacer, ¿cómo se diría? Podría retomar o tomar su lugar. Están hablando de Bill de Blasio, que es el alcalde de Nueva York, están hablando de la misma Leticia James, la fiscal que llevó a cabo esta investigación, pero no hay un nombre que diga, bueno, esta persona puede reemplazar a Andrew Cuomo, y en eso tal vez se va a amparar Andrew Cuomo también. Va a decir, bueno, ustedes no tienen nadie que me pueda reemplazar porque yo soy una figura muy grande aquí y podría yo lanzarme nuevamente y ganar. Pero yo creo que eso no va a ser posible. Ojalá que las víctimas, pues, donde quiera que estén, se encuentren bien, porque estoy totalmente de acuerdo, es una bueno, no lo puedo pronunciar, perdón. Revictimización, Robert, tranquilo. Sí, es la revictimización. Hoy no lo puedo pronunciar, es increíble. Revictimización. Es volver a vivir esos momentos tan complicados, tan difíciles durante su trabajo, y ojalá que también la atención de los medios se enfoque en eso, ¿no? En cómo las personas que han sido víctimas de ese tipo de acosos y de abuso, pues llevan a cabo sus vidas, y no enfocarnos tanto en la política o en la politización de estos hechos tan lamentables y tan desgarradores. Robert, con la politización se demuestra que se mantiene en buen estado su español. Bueno, sí. Tengo que mejorar mi pronunciación de ciertas palabras porque a veces me sale y otras veces no. No se preocupe. Mire, la propia defensa de Cuomo alcanza a incluir unos argumentos endebles, yo lo estuve leyendo, y él da unas explicaciones sobre un comportamiento histórico y lo justifica como algo normal. No, es que antes era así, es que esa era la manera en la cual uno se comportaba, como tratando de mostrar de que ahora no es así, pero con eso como que se acaba de equivocar. Sí, completamente. Hay un término que no sé cómo se traduce, hablando precisamente del español, no sé cómo se traduce. En inglés el término es gaslighting, que vendría a ser como una psicología a la inversa, ¿no? Es decir, lo que él ha tratado de hacer es decir, no, esa no es mi culpa, la culpa es de ellos, la culpa es de las personas que se pusieron en mi camino. Yo soy el gobernador que hizo eso por el Estado, y obviamente empezó a sacar su acervo de logros como gobernador, y tratando de desviar la atención de las investigaciones que precisamente señalan el abuso que él ha venido cometiendo. Y lo que hizo en ese video que yo menciono es precisamente, yo sinceramente no sé quién asesoró a Cuomo para que sacaran ese video, porque mostraban fotos de Barack Obama abrazando a otras personas, mostraban fotos de Bill Clinton. Bueno, imagínense, Bill Clinton, creo que hacer una referencia de Bill Clinton yo creo que sería lo peor en este caso, por obvias razones, donde sale Bill Clinton abrazando a otras personas, etcétera, etcétera. Lo cual a mí me da a entender, yo creo que en vez de él tratar de explicar que es un comportamiento normal, lo que hace, en mi opinión, es precisamente corroborar las cosas que salen en la investigación. Lo que hizo el equipo de comunicaciones alrededor de Andrew Cuomo fue una tarea pobrísima, lo deja muy mal parado, peor parado de lo que ya estaba. Y obviamente lo que él está tratando de hacer es de hacer reparación de los daños. Él dice que no va a renunciar, que la razón por la cual él no renuncia es porque como es funcionario estatal, entonces el Estado ahora tiene que encargarse de los honorarios legales por ser empleado del Estado, lo cual estaríamos hablando, bueno, serían millones de dólares en representaciones legales, en representaciones de abogados, etcétera, etcétera, llegado al caso que se dé un impeachment. Entonces, sí, me parece que la respuesta de Andrew Cuomo es desafiante, es decir, pide disculpas, pero de manera desafiante. Es como decir, créanle a otras mujeres, más no les crean a las mujeres que me están acusando. Porque una cosa sí es cierta, Andrew Cuomo se jactó de pasar leyes estatales que precisamente
apuntalaban al control de ese tipo de comportamientos. Él decía que era un anti-apologista, una persona que no permite ese tipo de comportamientos de acoso sexual, pero ahora, oh sorpresa, nos vemos con la situación de que él era la persona que cometía ese tipo digamos, de avances sexuales o de proposiciones un poco indecentes, por ponerlo de alguna manera. Entonces, me parece que lo que ha hecho Andrew Cuomo como gobernador y la respuesta que le ha dado frente a las acusaciones, pues ha sido desafiante y donde no muestra ningún tipo de arrepentimiento legítimo. Bueno, Robert Valencia, en el video solo faltaron las fotos de Bill Cosby, pero bueno, eso continuará. Y sí, quién sabe, exacto, y las de Donald Trump también. Sí, y quién sabe cómo terminará esto. Muchas gracias, Robert Valencia, por su presencia aquí en el Análisis UNAL. A ustedes, muchas gracias y prometo mejorar mi pronunciación la próxima vez. No se preocupe, que estamos es para ayudarnos y llevarnos de la mano. Muchísimas gracias. Titulares.